Bienvenido a Emprende y Roquea, el espacio donde conectamos historias y aprendizajes, conceptos y personajes para transformar tu visión de los negocios y el emprendimiento. Soy Dante Saucedo y aquí aprenderás desde otro punto de vista. Let's get ready to rock! Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de tu podcast Emprende y Roquea. Hoy vamos a hablar de una de las historias más impactantes del mundo inmobiliario, la de Evergrande Group, el gigante chino que pasó de ser un símbolo de crecimiento a una de las mayores crisis económicas recientes. Vamos a explorar sus orígenes, su ascenso meteórico, su caída y, por supuesto, las lecciones clave que podemos aplicar en nuestros negocios. Evergrande fue fundada en 1996 por Xu Yajin, un empresario que empezó con pocos recursos pero una gran ambición. En China, el mercado inmobiliario estaba en plena expansión y Xu Yajin vio la oportunidad perfecta para construir una empresa que aprovechara esa ola de crecimiento. Su estrategia fue simple: comprar grandes cantidades de terrenos, financiarlos con crédito y vender propiedades antes de terminarlas para generar capital rápido. Desde el inicio, Evergrande no se limitó a construir viviendas. En pocos años, diversificó su portafolio a hoteles, centros comerciales y hasta un equipo de fútbol, el Guangzhou Evergrande, que llegó a ser el club más exitoso de China. Evergrande creció a una velocidad impresionante. En poco más de una década se convirtió en la segunda empresa inmobiliaria más grande de China, con proyectos en cientos de ciudades y una facturación de miles de millones de dólares. La clave de su crecimiento estuvo en su estrategia de apalancamiento. Pidió préstamos gigantescos para seguir expandiéndose. Xu Yajin tenía una visión ambiciosa. Evergrande no solo construiría viviendas, sino que transformaría China con ciudades inteligentes, centros de lujo y hasta una división de autos eléctricos. Y mientras la economía de China creció, Evergrande también lo hizo, alcanzando un valor de mercado superior a los 50,000 millones de dólares. Y sí recuerdo haber leído y escuchado sobre esta empresa cuando estaba en la Facultad de Negocios, no tanto porque investigara sobre ellos, pero sí en trabajos de otras empresas, de otros sectores o simplemente viendo noticias empresariales. Me pareció mucho sobre Evergrande y lo que recuerdo es que siempre fue una empresa que tenía mucha relación con la economía de China. Esto es algo también creo que fundamental porque era una empresa que prácticamente sostenía su economía y es algo también muy peligroso. Por un lado, pues cuando inviertes en el momento correcto, pues puedes hacer muchísimo dinero, pero al mismo tiempo es súper peligroso y ahorita vamos a ver por qué. Imagínense que realmente, por ejemplo, Estados Unidos dependiera de Apple. Entonces, cada año, esta batalla que tiene Apple con Samsung, si Samsung gana esa batalla comercial de ese año, la crisis que tendría Estados Unidos si solamente dependiera de Apple. O sea, ese punto es lo que era Evergrande en sentido de importancia en China. Y como datos curiosos, el club de fútbol Guangzhou Evergrande fue el equipo más caro de China. Y sí, recuerdo que al inicio de los 2010 había un auge en esta liga. Todo el mundo estaba volteando a ver, hubo inversiones muy fuertes, así como hoy en día está sucediendo en la Liga Árabe. En aquel tiempo, pues jugadores que incluso estaban en apogeo se iban a China. Pasaron por este equipo delanteros como Jackson Martínez, que si a lo mejor te gusta el fútbol, pues lo recordarás en los Jaguares de Chiapas. Imagínate cuando existían los Jaguares de Chiapas, la rompió creo que un par de temporadas, se fue al Porto y de ahí al Atlético de Madrid para después irse a perder a China, creo que ahora es rapero. Robinho, que jugó en esa época de los Galácticos, decían que era el nuevo Pelé, de ahí se fue al Manchester City, al Milan y nuevamente a China. Y mediocampistas de renombre que a lo mejor no eran estrellas mundiales, pero sí tenían un buen nombre en el mundo futbolístico, como Paulinho, Renato Augusto, Alex Teixeira y el mismo Oscar, que estaba en su prime con el Chelsea. Recuerdo que Oscar pues acababa de ganar la Europa League en esa época post-Champions League del Chelsea, junto a Eden Hazard, Juan Mata y los veteranos pues Lampard, Terry, Cole, Cech. Oscar estaba en su momento pues cúspide y de pronto de la nada decidió irse a China. Evidentemente la razón fue monetaria, pero la liga china en aquel entonces pagaba muchísimo dinero. Y también a grandes entrenadores como Marcello Lippi, que fue campeón del mundo como entrenador en Italia. Con Italia en el 2006 ganó la segunda Champions de los Bianconeri, de la Juventus en los 90. Varios títulos ahí con la Juventus. Luis Felipe Scolari, que fue campeón del mundo como entrenador de Brasil en 2002. Aquella selección plagada de estrellas de Brasil: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Bueno, una locura. Y también dirigió al Chelsea justamente. Y Fabio Cannavaro, que fue jugador, capitán
Balón de Oro del Mundial de 2006, justamente dirigido por Machilo Lippi, también estuvo en este equipo dirigiéndolo. Entonces, como pueden ver, hubieron grandes figuras con mucho renombre que pasaron por este equipo y eventualmente esto se vio reflejado en grandes títulos y en dominar toda esa década la Liga China. Se ganaron 8 títulos en la Superliga China, 2 Champions asiáticas, 4 Copas de China y 4 Supercopas. El club que ha sido más contribuyente en el desarrollo del fútbol china desde aquella época hasta la actualidad, más bien hasta su desaparición justamente el año pasado. Y en el punto más alto de la empresa, Evergrande tenía más de 200,000 empleados y generaba millones de empleos indirectos. Xu Yajin, su fundador, fue en su momento el hombre más rico de China con una fortuna de $45,000 millones. Y Evergrande intentó diversificarse en industrias como agua mineral, autos eléctricos y turismo de lujo, pero con poco éxito. Posteriormente llegó la gran caída del coloso de barro. Como dice el dicho, mientras más alto subes, más dura es la caída. Evergrande empezó a tambalearse cuando el gobierno chino implementó regulaciones más estrictas para controlar la deuda en el sector inmobiliario. De repente, la empresa ya no podía refinanciar su deuda con nuevos préstamos y se encontró en una crisis de liquidez. Y eso es lo que digo mucho en mis asesorías a mis inversionistas inmobiliarios, es no utilicen tantos créditos. Realmente el crédito pues, es una opción para ciertas situaciones y era una solución hace 30, 50 años. Hoy en día existen muchas formas de adquirir propiedades en preventa de otras formas sin necesidad de descapitalizarse y mucho menos de pagar tantos intereses. Evergrande, una de sus fortalezas, se convirtió al final en el último clavo del ataúd. ¿Por qué? Porque al tener muchísimas deudas, es cierto, levantaron demasiados edificios, invirtieron en muchas cosas rápidamente, crecieron exponencialmente de la noche a la mañana, pero eventualmente esos préstamos se tenían que pagar y las inversiones inmobiliarias toman su tiempo, mientras que los bancos manejan otros tiempos y quieren sus intereses lo más pronto posible. Principalmente este tipo de bancos de banca privada que son muy diferentes a los bancos tradicionales a los que nos pagan la nómina, porque estos bancos literal son de 3, 5 años que quieren prácticamente su dinero. En otro episodio ya contaré, por ejemplo, en el negocio de los deportes profesionales, cómo hay préstamos de miles de millones de euros en el que los bancos quieren su retorno de inversión y bajo contrato en 3, 5 años. Estamos hablando de cantidades muy grandes en poco tiempo. Obviamente porque se espera que los rendimientos sean igual de grandes. En el caso de Evergrande pasó algo muy similar. Demasiado préstamo, había que pagar muy pronto y no se tenía el flujo de caja para hacer esto. Ahora, también quiero hacer la comparación, por ejemplo, con las startups. Las startups son estas empresas que quieren revolucionar al mundo. Todos quieren ser el nuevo Google y se la viven haciendo rondas de inversión, metiéndole mucho dinero a la empresa y se mueren del flujo de efectivo. Se terminan ahogando del mismo flujo de efectivo. Y algo similar también sucede con Evergrande. Demasiado dinero y mucha inyección de dinero y se inyecta, pero al final no existen ingresos, solamente le estás metiendo capital. Entonces la deuda se vuelve muy grande, tus pasivos se vuelven enormes, inmensos, porque al final de cuentas es cierto, compraste muchos activos, pero estos activos no te están generando flujo de capital independientemente del que le estás inyectando. En 2021, Evergrande debía más de $300,000 millones y no tenía suficiente efectivo para pagar a sus acreedores. Miles de compradores quedaron con propiedades sin terminar, inversores en pánico y empleados sin pago. El sueño de Evergrande se estaba convirtiendo en una pesadilla para China y los mercados internacionales. Y sí, recuerdo que aquí en 2021 se hablaba, independientemente de todo lo que está sucediendo con la pandemia en aquellos años, también China estaba enfrentando una crisis económica muy grande por la caída de Evergrande, y este es el clásico ejemplo de por qué no debes de poner todos los huevos en una misma canasta. Y no lo hablo solo por invertir en la empresa de Evergrande, sino como que el gobierno chino dependía mucho de esta empresa gigante de bienes raíces que terminó afectando en ese momento su economía, aunado a lo que ya sabíamos que estaba pasando en esos años. Y así es como una compañía que en 2018 fue la empresa inmobiliaria más valiosa del mundo estaba llegando a su fin. Aunado a la excesiva deuda que ya hemos comentado, el hecho de querer diversificar tanto y abarcar muchos mercados, pues también lo estaba complicando. Y al mismo tiempo es lo que hacía que
China tuviera tantos problemas económicos porque dependía de una misma empresa que estaba acaparando muchos sectores. Y recuerden que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es lo que le pasaba a Evergrande. Tenía demasiada deuda, estaba en demasiados sectores y al mismo tiempo pues no se volvía experto en los demás sectores. Era un experto inmobiliario hasta cierto punto, pero con una mala estrategia financiera que al final fue su propia tumba. Evergrande en 2021 dejó de pagar más de $100 millones a sus acreedores extranjeros. Y ese año, junto con el 2022, la empresa reveló pérdidas de $81,000 millones, por lo que en 2023 solicitó la bancarrota en Estados Unidos y al año siguiente, en enero de 2024, una corte de Hong Kong ordenó completamente su liquidación. Y así fue como cayó una de las empresas más grandes y más poderosas de China. Amigos, es momento de las 6 lecciones clave que todo emprendedor puede aprender de Evergrande. Número 1. El crecimiento rápido no siempre es sostenible. Crecer rápido es tentador, pero hacerlo sin una base sólida puede llevar al colapso. Es mejor un crecimiento escalonado y sostenible. Recuerda que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Si tú tienes la posibilidad de ir escalonando poco a poco en tu negocio, es increíble. Pero recuerda que de nada sirve que le metas mucho dinero para hacerlo crecer rápido si todavía no tienes las ventas suficientes y el flujo de efectivo, esos ingresos que te van a dar vida a lo largo del tiempo. Número 2. No dependas solo del financiamiento externo. La deuda puede ser una herramienta poderosa, pero si dependes demasiado de ella, podrías quedar atrapado cuando el mercado cambie. Y ese es un ejemplo claro que pasó para la gente que tenía empresas y créditos en dólares o simplemente créditos tradicionales en pesos en el 94, cuando se devaluó la moneda. Depender solamente de un financiamiento sin tener algún plan de contingencia, que va a ser uno de los puntos más adelante, o tener ahí un colchón para cualquier tipo de emergencias, pues obviamente va a pasar lo que le pasó a Evergrande. Simplemente no tenía cómo pagar esas deudas. Número 3. La diversificación tiene sus riesgos. Evergrande intentó expandirse en demasiadas industrias, pero no todas eran su especialidad. En los negocios es clave enfocarse en lo que realmente sabes hacer. Y este tema va a ser muy debatible porque desafortunadamente la diversificación excesiva también es mala. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos empezando a invertir o las mismas personas que he asesorado tanto en bienes raíces como en consultoría, tanto de empresas como de finanzas personales? La gente quiere diversificar y está bien, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, pero ¿qué es lo que sucede si diversificas en cosas que no conoces? Pues bueno, sucede lo que pasa a Evergrande. Quieres acaparar mucho del mercado, pero no eres experto. Puedes contratar gente, probablemente, o más que nada es una realidad, lo puedes contratar, pero si tú no conoces del tema, eventualmente no vas a entender lo que te está diciendo la otra persona. Y eso es viendo lo bonito, pero desafortunadamente también existe gente allá afuera que juegan de una manera desleal en el mundo de los negocios, en el que si se da cuenta que tú no sabes del tema, pues te van a estar viendo la cara y tú vas a estar terminando de pagar por esos servicios y aparte no estás generando dinero por lo que te están asesorando. Entonces es muy importante que diversifiques en cosas que tú conozcas, que tú sepas, que tú seas experto y hazte justamente especialista en un sector o en algunos sectores, pero no quieras acaparar 10, 15, 20 sectores con la misma empresa. Número 4. Los cambios en regulaciones pueden cambiar las reglas del juego. Siempre hay que estar atentos a las políticas gubernamentales y a las regulaciones que pueden afectar nuestra industria. Y más cuando estamos viendo situaciones en las que una empresa es tan importante para un país. A lo mejor si tienes un pequeño emprendimiento, puedes decir, ok, pero no, mi empresa no es del tamaño de Evergrande, ¿en qué me afecta? Pues afecta en muchas cosas, porque si cambian las regulaciones de cierto sector, eventualmente todos, desde el microempresario hasta el gran empresario, se ven afectados. Por eso es importante que cuando uno hace su análisis FODA para crear su empresa, ese emprendimiento, es importante estar atento a estas amenazas como lo son las políticas gubernamentales. No las podemos controlar, pero sí las podemos prevenir. Número 5. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Y lo vuelvo a repetir, es importante la diversificación, no en exceso, pero tampoco hay que irnos a los extremos de poner todo el capital dentro de una misma empresa. Evergrande, aunque intentó diversificar, se fue de extremo a extremo, fue demasiado radical. Por un lado era demasiado capital, demasiados créditos para un sector y después vamos a diversificar excesivamente y se iba de un polo a otro. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio, que creo que es lo más difícil tanto en los negocios como en la vida,
pero hay que buscar llegar a ese equilibrio o lo más cercano a él, porque si no, vamos a estar en este punto en el que lo perdemos todo por poner todo el dinero en una misma empresa o en un mismo enfoque, en un mismo producto, en un mismo servicio, en un mismo sector, o lo perdemos todo porque diversificamos de más en cosas que no conocemos. Y recuerdo que en un grupo de negocios en el que estaba, una persona dijo que una manera de mitigar el riesgo es simplemente pues invertir en cosas que tú ya conoces. Todos los negocios tienen 1001 variables por los que pueden funcionar y los que pueden fracasar. Pero si es algo en lo que tú ya tienes experiencia, que tu familia conoce, que es algo de abolengo, que a lo mejor emprendiste hace un par de años o que trabajaste en el sector, puedes tener mayores posibilidades de éxito. Un ejemplo, si tienes un negocio de comida y quieres de repente meterte al negocio de la ropa, pues eventualmente es algo que totalmente desconoces. Pero si tú ya has empezado en el negocio de la comida y has tenido experiencia trabajando en cadena fría, pues a lo mejor la cadena fría es algo que en lo que te puede ir mejor, porque es algo que ya conoces. Es claro que el ser humano puede aprender y podemos ir conociendo nuevas cosas, nuevas técnicas, nuevas herramientas, pero al final lo más importante es que tenemos que especializarnos en algo. Y si no, contratamos a gente, pero nosotros tenemos que ir conociendo del tema. Si de plano ves que no es algo para ti, por más que lo intentes, lo estudies, pero si es algo que de plano, por más que lo hagas, no conectas, no lo logras aprender, pues con el dolor del corazón, enfocarnos en los que realmente nos está dando dinero y los que nos está dando ese éxito. Y número 6, siempre tener un plan de contingencia. Evergrande no lo tenía cuando la crisis golpeó. Como emprendedores siempre hay que estar preparados para cualquier situación. Y Carlos Bremer lo decía, prepárate, visualízate para el éxito, pero estate listo por si las cosas no funcionan, porque probablemente muchas veces no va a funcionar. Entonces no hay solo que tener plan B, C y D, sino irnos hasta la Z para cualquier eventualidad, porque Evergrande simplemente se confiaba del gigante que era y de que todo lo iba a solucionar. Y esta es una de las historias, por eso lo quise compartir, de que no todas las historias de éxito terminan con un final feliz. En este caso, Evergrande duró unos 25 años más o menos, en el que pues, fue amo y señor en su negocio, pero al final terminó cerrando sus puertas por sentirse inmortal. Y así, como Evergrande, te puede pasar a ti si no ves todos esos tipos de puntos y si no logras entender lo que está pasando en tu negocio. Entonces, amigos emprendedores, Evergrande pasó de ser un coloso inmobiliario a un ejemplo de cómo la mala gestión financiera puede destruir incluso a las empresas más grandes. Y si aún no sabes cómo administrar las finanzas de tu empresa, recuerda que me puedes contactar y en la consultoría te puedo ayudar para justamente ayudarte en esos estados financieros, en ver qué es lo que necesita tu empresa financieramente, comercialmente. Sígueme en mis redes sociales DC33 Inversiones en Instagram, en TikTok, en X, a la consultoría Magnus-Consulting en Instagram. Recuerda suscribirte a este podcast aquí en Spotify y en YouTube, que también puedes encontrar el capítulo totalmente en audio por el momento. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de Emprende y Roquea. Nos vemos la siguiente semana, más bien nos escuchamos la siguiente semana. Feliz 14 de febrero a todos, sigan enamorados de sus emprendimientos y nos escuchamos en el próximo segmento. Chao, chao, see you later, alligator.